el cambio de mirada respecto a la pobreza, porque digo, y como fundación, la fundación también lo señala harto, o sea, es incorrecto hablar de personas que no tienen recursos, porque Mm, todas las personas tienen recursos. Uno a veces también tiende a hablar como de los pobres, y es mm, como, ¿qué son los pobres? Si la gente vive situaciones o momentos de pobreza a lo largo de su vida, no son pobres, no es una condición intrínseca a mm, su persona. mm. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Esto es Salud Conciencia, un espacio dedicado a la ciencia, la salud y la espiritualidad. Juntos vamos a explorar el conocimiento que la ciencia moderna y la sabiduría ancestral nos han entregado para crear salud y bienestar en nuestras vidas. Porque la acción de cada uno de nosotros importa. Acompáñanos y sé parte del cambio que el mundo está viviendo. Mi nombre es Simón Cienfuegos y esto es Salud Conciencia. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Salud Conciencia. El día de hoy vamos a estar viendo la segunda parte de la conversa que tuvimos con Cristian Riquelme, director regional de la Fundación para la Superación de la Pobreza del programa Servicio País. En esta segunda parte vamos a hablar más acerca de cómo volver a la vida en comunidad, que de cierta forma hemos perdido principalmente en las ciudades, porque cuando nosotros viajamos a comunas más pequeñas podemos ver que todavía se conserva parte de esa vida en comunidad donde todos se conocen, donde todos comparten y participan de las actividades que se van haciendo en el pueblo. Así que eso creo que es algo súper importante, eh, volver a conectar con esta forma de vivir más conectada. Somos seres sociales y la interacción es parte fundamental de nuestro bienestar. Por lo tanto, cuando conectamos con el otro nos sentimos mejor. Pero de cierta forma hemos crecido en esta cultura individualista, con mucha desconfianza, producto de varios fenómenos que vamos a estar discutiendo. Pero lo importante de esto es que todos podemos hacer cositas en el día a día, partiendo principalmente por nuestra comunidad más cercana, que es nuestra misma familia. Empezar a observar cómo están las relaciones, empezar a vernos de una manera diferente. Porque sí, todos tenemos conflictos de diferente tipo, pero una vez que nosotros nos damos cuenta de que lo más importante en la vida son nuestras relaciones, los vínculos que tenemos, es que empezamos a crecer. Somos aquí, todos compartimos la misma casa, que es este hermoso planeta Tierra que tenemos. Por lo tanto, es importante que generemos conexiones saludables, que aprendamos a vivir los unos con los otros. Entonces, todo esto todas estas temáticas estuvimos abordando ahí en la conversa con Cristian, quien lleva 14 años prácticamente trabajando en comunidades dentro del programa Servicio País. Por lo tanto, es una persona que tiene mucho conocimiento para entregar, una persona con mucha vocación, muy entregada a lo que hace. Yo tuve el privilegio de estar a cargo de él durante 2 años en Servicio País y pude ver, es una persona que realmente me inspira hoy día a lo que estoy haciendo, que también es contribuir de una forma a crear comunidad, a empoderarnos, a esparcir cierto tipo de conocimientos para que podamos volver a conectarnos con nuestro corazoncito y volver a la vida en comunidad. Así que les envío un abrazo gigante y yo anoche le daba vuelta pensando así, porque la idea de esto es generar conversas que nos permitan, por un lado, crear comunidad, que nos permitan crear esta comunidad interactiva, cooperativa y empoderada, que es como el slogan, llamarlo de alguna forma. No me gusta la palabra slogan, pero es parte Mm. de lo que me gustaría ayudar a contribuir a través de estas conversas. Y pensaba qué podríamos hablar, cuál sería como tu fuerte. Y yo creo que de toda la experiencia que tenéis partiendo, que ha sido prácticamente una vida de Servicio País, pues, o sea, tú fuiste profesional Servicio País, después Sí, fuiste jefe, no sé cuántos sí. años estuviste de jefe y ahora director regional, Son 14 años que llevo trabajando en la fundación. 14 años. Ahí.
vinculado en las comunidades, trabajando con diferentes, me imagino la cantidad de profesionales de Servicio País que te ha tocado estar a cargo, de equipos. Entonces, a 12 partir de generaciones. 12 Ya. generaciones, Mm. incluyéndome ahí, yo tuve la suerte de pasar como no es alumno, pero estar bajo su cargo y aprender ahí, pero tremendamente. Y me gustaría, bueno, visto desde toda esa experiencia que tení, si pudiera compartir cuáles son los aprendizajes para que podamos crear unidad entre las personas y volver a esta vida en comunidad que de cierta forma hace rato ya perdimos. Sí, yo la verdad es que un poco con todo ese relato que hacías, no, a uno no le dejan de pasar cosas desde la emocionalidad al mirar hacia atrás y también ver todo un camino como recorrido ahí desarrollando este trabajo, porque yo creo que todos los días siempre relato como lo privilegiado que me siento de poder primero conocer a tanta gente con tantas motivaciones y tantas ganas de hacer las cosas. Desde los y las profesionales de servicio país que llegan y que confían en nosotros, porque algo que yo le agradezco siempre a los y las profesionales que postulan y son parte de este programa es que creen y confían en el trabajo que estamos haciendo y apuestan en el fondo por nosotros. Pero también apuestan desde o sea, las instituciones finalmente las hacen las personas también, y apuestan por un trabajo ahí que es mano a mano, que es codo a codo, que es cercano, y me ha dado la posibilidad de conocer a mucha gente con intereses y con motivaciones muy, muy, muy bonitas. Pero además también mirar y ver en las comunidades muchos esfuerzos por salir adelante y muchas prácticas que, un poco en relación a lo que estábamos hablando antes, no son reconocidas, que están invisibilizadas, que a veces tendemos a creer que hay lugares donde es solo pobreza y donde solo faltan recursos. Y yo no dejo de maravillarme día a día viendo que existen en muchos lugares personas haciendo comunidad, pues. Mm. Yo quizás ahí a lo Sí. mejor no estoy tan de acuerdo con que lo hayamos perdido. Yo creo que en ciertas esferas y en ciertos espacios quizás sí. Sí, lo que me preocupa a veces es finalmente como la mirada. Por ahí hay un eslogan que tiene la fundación en una alianza que tiene con, para un premio que se entrega todos los años, una alianza que se llama Comunicación y Pobreza, y el título de ese premio, ese concurso es Pobre el que no cambia de mirada. Yo creo que ahí hay un tema súper importante en términos de cómo nos miramos y cómo nos entendemos unos a otros. Creo que una de las cosas que falta son espacios de encuentro como sociedad. Creo que estamos de alguna manera bien segmentados y bien alejados unos con otros. Ha habido un sistema que de alguna manera nos tiene permanentemente segregados y por eso Mm. es que yo creo que experiencias como el servicio país o el voluntariado o lo que brinde cualquier espacio de repente de ONG o instituciones que te permiten acercarte a realidades distintas, transforman la vida de las personas, pues. Pero no solo las personas que reciben este aporte y esta ayuda, sino también de quienes van y quienes la Mm. realizan. ¿Por qué? Porque te das cuenta que hay todo un mundo mucho más allá del espacio cotidiano en el cual uno habita, pues. Mm. Muchas veces el lugar donde uno vive te segrega, muchas veces el lugar donde estudiaste además también, y tenemos pocos espacios para conocernos y reconocernos. Mm. Y además también muchas veces para dejar o dejar atrás o poder derribar prejuicios que tenemos como sociedad, pues a mí no me deja de llamar la atención cuando miro noticias que dice, donde hay gente que dice, no, es que la gente es pobre porque es floja. Mm. O cuando uno ve muchos estigmas asociados como a ciertos contextos sociales. Y la verdad es que para mí que he tenido la posibilidad de estar ahí en el día a día, me doy cuenta que eso no es así. Eh, que hay gente que vive y experimenta, y eso te lo dije al inicio de esta conversación, muchas desventajas que son súper inmerecidas, po. Mm. Distinto es que a lo mejor todos tuviéramos ciertos pisos mínimos y de ahí cada uno con su vida finalmente hiciera lo que quisiera. Pero es que hay gente que finalmente no ha tenido la posibilidad en su vida de decidir, pues. Mm. De hecho, hay algunas encuestas que dicen que cuando tú le preguntas a la gente que, por ejemplo, no está en pobreza, el rumbo de su vida ha sido el resultado de, y la gente te dice mayoritariamente, de mis decisiones personales. Pero cuando tú le preguntas a personas que están en pobreza, el rumbo de su vida ha sido el resultado de, la gente la mayor cantidad de veces lo que te responde es
las circunstancias que me ha tocado vivir. Mm, Y claro, pues si muchas veces uno no tiene ni siquiera la posibilidad cuando vives en esos contextos de mm, elegir, de decidir. Yo siempre he creído como que también detrás de todas estas cosas hay elementos mucho más profundos. Cuando a mí me preguntan de pobreza, más allá de como los miles de elementos teóricos o teorías que pueden haber, siempre creo que tiene que ver harto como con la falta de libertad. mm, Y que muchas veces eso, ese tipo de fenómenos se perpetúan, se sostienen, se mantienen a lo largo del tiempo por todas estas relaciones sociales que existen, por cómo nos miramos y por cómo nos mm, entendemos unos a otros. O sea, si yo como profesional también hoy día llego a un territorio y creo que esa persona solo necesita ayuda y prácticamente está inhabilitado y mi rol es ir a resolverle todos sus problemas, ya parto mal, pues. sí. Ya parto mal porque no miro en el otro una persona con recursos. Yo siempre trato un poco de ir con esta idea, como polinizando el cambio de mirada respecto a la pobreza, porque digo, y como fundación, la fundación también lo señala harto, o sea, es incorrecto hablar de personas que no tienen recursos, porque Mm, todas las personas tienen recursos. Uno a veces también tiende a hablar como de los pobres, y es mm, como, ¿qué son los pobres? Si la gente vive situaciones o momentos de pobreza a lo largo de su vida, no son pobres, no es una condición intrínseca a mm, su persona. mm, eh, no es algo que necesariamente vaya a ser así. De hecho, uno ve permanentemente también en indicadores, en encuestas, que no es que la gente viva permanentemente en pobreza, sino que entra, sale, cuando uno ve bajó, subió, volvió a salir, uno lo que ve de repente mucho más son cierto tipo como de vulnerabilidades. Es como la gente vive al filo de mm, permanentemente. Es como cualquier cosa que hoy día me pase me puede hacer caer en una situación de pobreza, por temas que además también tenemos muy poco resueltos socialmente. O sea, seguimos siempre en una permanente fragilidad. Es como si ganamos y nos permite, con suerte para algunos, poder llegar y cubrir todos nuestros gastos, pero si me sucede cualquier otra cosa, caigo inmediatamente en una situación de pobreza, po. mm, Y además de solo caer en esa situación de pobreza, ¿por qué? Porque, no sé, a lo mejor se enfermó alguien de mi grupo familiar, porque, no sé, perdí el trabajo, o por inclusive motivos que pudieran de repente ser súper bonitos para la vida, no sé, tuvo que entrar mi hijo a la universidad. Nada, pues algunas familias eso también los hace caer ahí en una situación bien compleja. O llegó otro hijo, hija al grupo familiar. Pero todo eso finalmente hace que vivamos permanentemente en una tensión y además a esto súmale estas miradas y estos estigmas. Yo creo que gran parte como del cambio pasa por el aporte individual que cada uno de nosotros podemos hacer, el cómo miramos a los otros siempre desde el recurso y cómo también aportamos en los espacios en los que estamos a hacer mucho más vida comunitaria, pues. mm, O sea, ¿cuántos de nosotros finalmente también destinamos parte de nuestro tiempo o nos relacionamos o buscamos espacios donde encontrarnos con otras personas? Y no solo nos quedamos dentro de nuestros circuitos y en lo que tradicionalmente nos movemos. Yo por eso que agradezco y te decía, me siento bien privilegiado en este espacio porque me ha permitido llegar a lugares en los que uno tradicionalmente no entra y creo mm, que son experiencias que por eso es que se valoran tanto. Y yo insisto, quizás no es solo la fundación, son también otras instituciones, hay muchas además también que hacen y que tienen espíritus similares, que yo ojalá invito también a que la gente conozca, que reconozca, que pueda participar. Porque ahí también creo que hay otro ejercicio que es clave, como cómo aumentamos la participación. mm, Y la participación en todas las esferas, en todos los espacios, que de alguna manera también nuevamente nos permitan conocernos y reconocernos de una manera distinta. Las mejores experiencias de desarrollo que nosotros hemos visto en los territorios es cuando la gente se juntó, cuando hubo colectivos, mm, cuando se dieron cuenta que habían problemáticas y elementos que eran comunes y empezaron a trabajar en función de ellos. Y lograron hasta formas de relaciones distintas, no solo como comunitarias, sino también con las autoridades, con otras esferas, y lograron tener incidencias que nunca se imaginaron que podían tener. mm. Me dijiste una cantidad de cosas que se me venía a la cabeza, o sea, súper importante lo que decís desde el aporte individual. ¿Qué es lo que podemos hacer para crear comunidades del aporte individual y, como decís tú, empezar a vernos desde otra mirada? O sea, hemos sido condicionados desde la fragmentación, producto de la misma historia que tenemos, un país bien separado, en clases sociales, etcétera. Entonces,
tendemos no tenemos, crecimos con esa desconfianza hacia el otro, escuchando un montón de cosas que nos separan de que los pobres, de que los cuicos, de que esto, que lo otro. Y si seguimos con esa narrativa, difícilmente vamos a crear comunidad. Entonces, cuando tú hablaste de espacios que nos permitan conectarnos, ¿cuáles serían, crees tú, estos espacios que tenemos disponibles hoy en día, que nosotros pudiésemos ir y que nos saquen de esta burbuja que muchas personas, como decías tú, a veces no salen de ahí, pues no conocen realidades diferentes? Por lo tanto, difícilmente se van a dar cuenta de estas cosas que estamos hablando. Sí, yo creo que lo primero es que ese espacio ojalá no sea solo lo que vemos en los medios o lo que nos informamos a través de los medios más tradicionales. Que ojalá sean experiencias, Mm, que ojalá sean experiencias que me tengan en cuerpo presente, ojalá, si es que es posible, con un otro, con otra persona o con una comunidad o con un grupo. Por cierto que el servicio país es una buena oportunidad, pues. Ahí tenías una absolutamente. oportunidad Yo diría que es la concreta. mejor. ¿Para qué? Pero como te decía, pero como te decía también, yo creo que hay muchas otras instituciones que desarrollan ahí experiencias bien similares. Nosotros la verdad es que en el mundo como de las ONG tenemos una relación súper de trabajo, cordial. Acá, por ejemplo, en la región nos juntamos con otras organizaciones y nos damos cuenta que en realidad, aún con todas las que somos, siguen faltando muchas Mm, más y ojalá hubieran más. Y ahí creemos que tenemos un rol en términos de saber trabajar de manera colectiva, porque además eso es lo que promovemos, entonces si no lo hacemos entre nosotros mismos, ¿dónde está la coherencia finalmente en ese discurso? Pero también yo creo que en todos los espacios en los que uno está, eh, pienso siempre y en los territorios en donde nosotros estamos, esta base de la organización social, como las mismas juntas de vecinos. mm. Nosotros vemos comités de agua potable rural, clubes de adulto mayor, agrupaciones de mujeres, agrupaciones de emprendedores. La verdad es que todas esas agrupaciones nos relatan que el estar asociados les ha generado dividendos que no necesariamente son solo económicos o de tener como más proyectos, sino también de hacer mucho más comunidad. Nosotros no hace mucho sacamos, serán unos 3 años aproximadamente, un estudio acerca de organizaciones productivas de mujeres con fines laborales. Y le fuimos a preguntar por qué se asociaban las mujeres, por qué tenían estas agrupaciones, y cuáles creían que eran como los beneficios y cuáles eran las barreras que habían tenido. Y claro, la mayoría nos dicen que efectivamente desde que se asociaron han tenido a lo mejor muchas más posibilidades de postular a proyectos, de acceder a recursos, pero uno de los valores más grandes es que han tenido un reconocimiento social distinto, que mujeres que de repente desarrollaban, por ejemplo, un trabajo artesanal que no era reconocido ni era valorado, encontraron en la otra compañera a alguien que sí le daba valor a su trabajo. Y en el colectivo, en el fondo, asumieron y tuvieron una fuerza que les permitió como posicionarse en los entornos en donde estaban como referentes, además Mm. también. Ahí fuimos y hablamos con agrupaciones bien emblemáticas acá de la región, desde la Red Muhuitrán en Tirúa, algunas en la región del Ñuble también, que de alguna manera también hablaban de que eran muchos espacios de contención, de apoyo mutuo, donde el género también era importante para ellas, donde habían prácticas de protección y cuidado que estando solas no tenían, pues. Por ejemplo, muchas además eran dueñas de casa, entonces algunas cuando no podían ir porque estaban al cuidado de los hijos, otra iba y le apoyaba en las ventas, cuando alguna de repente no podía estar, se colaboraban y tenían prácticas Mm. internas dentro de la organización que les hacía que el trabajo fuera mucho más fácil y la mayoría de ellas hablaban de que creaban no solo como organización social, sino también como una familia extendida, le daban un valor subjetivo muy importante a esa experiencia asociativa. Mm. Y así organizaciones hay muchas, y no solo organizaciones formales, ¿ah? Yo también pensaba, me ha tocado ver en el ámbito de la cultura, muchas organizaciones a veces desde lo informal, juveniles, que también tienen un tremendo valor, no por solo tener una personalidad jurídica o algún reconocimiento más legal, dejan de ser una organización, muy por el contrario. O sea, somos
somos seres sociales, hay que reconocerlo, abrazarlo. Y de hecho, hoy día en la mañana estaba escuchando un podcast y en alguna parte hablaban de la oxitocina, la hormona del amor, que se libera principalmente cuando hay conexión humana. O sea, no se refiere a la parte erótica, sino al estar conectado, al sentirse parte de, al sentirse necesitado. Y que todo tiene que ver con esto de hacer comunidad. Entonces, desde un punto de vista de la salud y no solo de crear comunidad por el hecho de organizarse como sociedad y seguir contribuyendo, sino que también es parte de la salud individual y colectiva. Cuando nosotros nos sentimos parte de un grupo, eh, nos sentimos mejor y tiene relación con nuestra química interna. Como decía, el hecho de lo que pensamos y sentimos se manifiesta en el cuerpo y el hecho de participar, sea lo que sea, obviamente va a manifestarse en la salud de nuestros cuerpos. Tenía otra, bueno, creo que con todo lo que he dicho me he respondido las preguntas que tenía, pero en este mismo podcast que escuché, hablaba que en tiempos extremos, como es lo que estamos viviendo ahora, en el sentido de que hay crisis desde todos los ámbitos, económico, social, eh, la vida localizada es la mejor forma para sobrellevarlo. Eh, y por vida localizada se refería a lo mismo, a la vida en comunidad, desde crear economías locales, ojalá crear alimentos desde la comunidad Mm. y dejar de depender desde la parte central. O sea, a eso se refería que siempre un gallo que cuenta mucho de la historia para atrás y de qué podemos hacer, rescatar de los aprendizajes que se ha tenido para aplicarlos ahora. Y él decía eso, que siempre que hubieron crisis en nuestra historia, las comunidades se formaban en grupos y generaban estas especies de economías locales, como decía, producción de comida, porque si dependemos de la parte central y cualquier embarrada que quede, se cortan los abastecimientos y ahí quedaron todas las comunidades que dependían de esto. Sí. Entonces, es algo necesario, no es algo que suene bonito, sino que pienso que tenemos que empezar a practicar. Y de cómo es que desde lo más básico creís tú que pudiésemos empezar a crear esto. Ahí yo les recomiendo un texto que institucional también, que se llama Umbrales Sociales. La Fundación cada 4 años saca este documento, que es un documento que se entrega siempre previo a las elecciones presidenciales a los candidatos y candidatas a la presidencia. ¿Ya? Y estos umbrales sociales, de alguna manera, es el gran texto institucional donde se plasman todos los aprendizajes a lo largo de los distintos años. Dentro de las primeras versiones de umbrales sociales, por allá por los años 90, cuando te decía que partió la fundación, estaba el que la pobreza era algo mucho más que solo el ingreso. Cosas que hoy día a lo mejor a todos ya nos parecen súper obvias y ya están bien incorporadas. Incluso el país tiene formas de medición de pobreza ya distintas. Tenemos una forma de medición de pobreza multidimensional, entendiendo que todavía puede ser perfectible, pero no sé, ya hemos avanzado. Y así distintos umbrales han ido hablando de diferentes temas. Por allá por el año 2017-2018 fue el penúltimo umbrales sociales, que hablaba acerca de justamente que la pobreza tenía un componente relacional importante. ¿Qué quiere decir esto? Que se perpetúa, se mantiene, un poco lo que estábamos hablando, por prácticas sociales, por cómo nos miramos y nos entendemos unos con otros, por prácticas muchas veces que las instituciones generan asistencialismo, hay prácticas donde la gente se siente esperando, humillada, maltratada, y que Mm, todo eso generaba un malestar, y que había un malestar ciudadano. Si te fijas, además, es previo como a lo que terminó ocurriendo después para el estallido social, ya de mm, alguna forma se venía señalando en estos documentos. Y el umbral social actual, que es el umbral que se entregó ahora en diciembre del año 2021, eh, es un umbral que toca la tecla que tú estabas señalando, pues. Nosotros decimos que hoy día, en el fondo, como el desarrollo, la superación de la pobreza, pasa por volver a lo territorial. Y ahí se establecen 10 claves, hay 10 puntos que se van desarrollando con propuestas claras, específicas, una de las cuales, de hecho, tiene que ver con fortalecer los sistemas alimentarios locales.
con cómo hoy día también recuperamos espacios eh, dentro de las mismas comunidades donde no solo se recuperan los temas alimentarios, donde también se salvaguardan y se protegen ciertas prácticas culturales que existen dentro de los territorios. O sea, una de las más grandes preocupaciones dentro de las comunidades con las cuales nosotros trabajamos es qué va a pasar con todo esto que nosotros sabemos, con nuestra cultura, con nuestra cosmovisión, porque vemos que día a día se pierde. Mm. De hecho, hay lugares, en Antuco, por ejemplo, estamos trabajando por que ojalá se reconozca la cultura arriera, que también existe mucha preocupación porque existe mucha pérdida, ya no Mm. solo la gente, ya la gente no siempre ve una oportunidad de desarrollo en mantener este tipo de prácticas. Eso cruzado, por ejemplo, con otro de los puntos que habla Umbrales Sociales, que tiene que ver con cómo también recuperar a la juventud en los espacios rurales, pues los jóvenes se Mm. están yendo y eso es sabido. En los Sí. sectores rurales se están envejeciendo. La mayoría de las comunidades rurales tienen altos indicadores de población adulto mayor, pero eso pasa no solo porque los jóvenes no quieran estar en el lugar, sino porque también qué oportunidades tengo en ese mismo contexto para poderme desarrollar. Eh, y de alguna manera yo creo que cada uno de estos 10 puntos está, como hablábamos, el tema alimentario, está el tema de la salvaguarda del patrimonio, el tema de los jóvenes, el tema de la planificación a nivel local, pone este foco y este acento en que no tenemos que seguir pensando en las soluciones desde afuera, que las Mm. soluciones y estas prácticas están en el territorio. Si uno, a propósito de este mismo ejemplo que colocabas tú, uno encuentra ya muchos tipos de prácticas de generación de alimentos de los territorios rurales que no necesariamente quiere crear nuevas, que ya Mm. están, que perfectamente se podrían rescatar. De hecho, la gente en los sectores rurales para la pandemia, porque cultiva su propio alimento, no lo pasó tan mal como la gente que estaba en los contextos urbanos en materia alimentaria, pues. Mm. Incluso porque también tienen prácticas muchas veces de intercambio de productos. Mira, yo hago esto, tú tienes esto, intercambiamos. Entonces ni siquiera necesitaban en muchos casos en la transacción como del dinero. Entonces son prácticas que de repente están ahí, que han estado además Mm. también históricamente en los territorios, pero que jamás o muy pocas veces se han incorporado como formas para pensar en el desarrollo de esos lugares, porque se tiende a pensar que en esos lugares, entonces como hay pobreza, falta todo y por lo tanto tenemos que nosotros pensar qué es lo que es mejor para esas Mm. personas. Claro. Claro, insisto yo en que no pasa porque los jóvenes no quieran estar en ese lugar, pero también como por las condicionantes o por los elementos que se hacen como para favorecer su llegada y su mantención en los territorios. Mm. Y eso de alguna forma pasa por planificar y por pensar los territorios de manera distinta, porque probablemente también eso va a implicar cierto nivel como de regulaciones y de formas de comprender los territorios rurales, no solo como lugares que son fuentes de recursos. Mm. Eh, y eso un poco es la lógica de ir dejando algo que nosotros hemos venido diciendo, por ejemplo, acá fuertemente en la región del Biobío, como por la paradoja de los sectores rurales, pues, que son lugares con alta cantidad de recursos naturales, pero muchas veces son los que pagan los costos más altos a Sí. propósito de estos procesos de industrialización que se viven en los territorios. Mm. Me encanta esa forma de ordenar las ideas de ese caos que tenía para expresar algo, que tú lo tomaste y lo dijiste tan bien. Ya, mira, Cristian, y esta pregunta te puede parecer un poquito, no ridícula, pero creo que es necesaria. Te voy a poner en un caso. En relación a ese caso, desarrollar tu respuesta. Ya. Si tuvieras la oportunidad de ser presidente, ¿cuáles serían las políticas que aplicarías para acabar de cierta forma con la desigualdad en nuestro país? Escucha, son hartas. Son Me hartas. imagino, o sea, no es algo así, pero de lo más general. Sí, mira, de las cosas que veo en el día a día y que son como de alguna forma como las materias, las que uno como que se queda pegado, le da vuelta y dice cómo poder aportar, yo creo que el poder generar de alguna manera o resguardar como el acceso a ciertos derechos y garantías sociales para todos y para todas. Yo no puedo creer que hoy día nos pongamos contentos en algunos territorios porque recién se firmaron convenios para que llegue electricidad a algún Mm. lugar. ¿Cómo puede ser que haya gente hoy día que no viva con
acceso a electricidad al día de hoy. ¿Cómo puede ser que haya gente que hoy día no tenga acceso a agua, que la forma de abastecimiento sea acarreando el agua para llegar a sus lugares? Eh, Son cosas que yo creo que nos deberían doler a todos. Pero que ese es el tema también, como que estas cosas es bien difícil que se resuelvan si no le terminan doliendo a toda una sociedad, porque son injusticias como demasiado grandes que de alguna manera deberían ser atendidas y deberían ser atendidas de manera urgente, o debieron haber sido ya resueltas. Mm, Yo celebro y trabajamos nosotros mismos por eso, tenemos experiencias hoy día como desarrollando esas materias, pero eh, creo que a veces uno pierde de vista justamente en este foco de lo que veníamos hablando recién, del desarrollo, que todavía seguimos con grandes brechas, po, mm, para el desarrollo que gozan o vivencian algunos, hay un montón de comunidades experimentando altos costos. Lugares donde, o sea, que no deberíamos estar hablando de zonas de sacrificio, mm, Petorca, Puchuncaví, Coronel, lugares que deberían ser así como rápidamente intervenidos. Yo creo que ahí hay un tema que por lo menos para mí es prioritario. Y lo otro, bueno, el giro de lo que he venido trabajando siempre. Yo creo que ahí hay un tema de la pobreza y en seguir trabajando en perfeccionar la forma en que se entiende y la forma en que se llega, la forma en que se focaliza, la forma en que se abordan finalmente las soluciones. Porque mucho también de los procesos de focalización que ha tenido la pobreza ha generado esta sensación de desigualdad en la misma gente, po. Ha mm, generado tensiones en las mismas comunidades. Siempre escucho cuando la gente dice, mi vecino tuvo un recurso que yo no tengo. Yo digo, pero ¿por qué la comunidad debiera estar discutiendo mm, como estas cosas? Ahí hay algo que finalmente también la misma política no ha hecho del todo bien. mm, Y creo que esa forma también es algo que debería mirarse y probablemente con estas lógicas mucho más territoriales, porque la verdad es que dos personas que viven en el mismo lugar y en el mismo contexto, la verdad es que no veo la razón como para hacer quizás esas diferencias. Eh, y lo último, yo creo que ahí, para ponerle así como para cerrar, porque efectivamente pueden ser muchas más, yo creo que la posibilidad de vivir y desarrollar y salvaguardar como la propia cultura dentro de los territorios. mm, Veo con preocupación lo que pasa, pues esta pérdida, esta fuga desde los territorios rurales, que nos está haciendo perder justamente lo que somos como país, lo que somos como cultura o las distintas culturas que tenemos, pues. mm, Y es difícil que eso se pierda porque ¿qué futuro en el fondo tenemos si no somos capaces como de resguardar, de cuidar? Y eso implica, yo creo, muchas cosas. Ahí te podría ramificarse en la relación con los adultos mayores, con un montón de otros grupos que son portadores de estas tradiciones, pero también con mucha gente que día a día sigue tratando como de cuidar esto por ellos y por el futuro de las nuevas generaciones. mm. Yo votaría por Cristian. Cristian, yo creo que con eso estamos. Y si hay algo que te gustaría decir a las personas que estén escuchando, alguna recomendación, algo, lo que sea que quisieras compartir. No, solo agradecerte, Simón, agradecerte ahí las palabras y el cariño que tienes como por la experiencia. También decir ahí que para nosotros siempre fue muy valioso el que tú fueras parte de esta experiencia, que hiciste un aporte que fue súper importante. Eh, y nada, invitar a la gente a que si quiere conocer mucho más del Servicio País, lo hagan, serviciopaís.cl, que le cuenten a aquellos jóvenes que quieran postular, que lo hagan ahora durante el mes de octubre. Y si no es el Servicio País, que sea cualquier otro lugar, que participemos, que seamos parte, que hagamos sociedad, que nos vinculemos y nos miremos y nos conozcamos mucho más unos con otros. Muchas Súper. gracias. Y bueno, espero que les haya gustado esta segunda parte que tuvimos ahí con Cristian. Una conversa interesante que disfruté mucho, hablar con mi querido amigo, antiguo jefe de Servicio País. Y, y bueno, lo importante que es volver a la vida en comunidad, como decíamos, que está más en comunas, en pueblos pequeños, que la gente se conoce, que confían los unos en los otros, y que la ciudad se ha perdido por razones obvias, o sea, la delincuencia, uno
que no es producto de que la gente sea mala. Sabemos que es un fenómeno que tiene que ver con la falta de oportunidades y que en Chile está tan marcado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer desde nuestra vida, desde nuestro aporte del granito de arena, para ayudar a superar esto? Tiene que ver con la educación, tiene que ver con tratar de dar oportunidades, las mismas oportunidades a todos, porque sabemos que en Chile eso no ocurre. Y el hecho, y bueno, el mismo trabajo que hace Servicio País de ir a las comunas que son más pobres para tratar de visibilizar, de activar los recursos que hay, de conectarlos, tiene que ver con creer también en las personas y que el cambio parte principalmente de nosotros y del unirnos. Sabemos que la unión hace la fuerza. Por lo tanto, si seguimos viéndonos desde aquellas cosas, aquellos aspectos que nos separan, si tú eres de derecha, si tú eres de izquierda, no hablo contigo, por favor, dejemos eso. Todos vamos a tener creencias diferentes, gustos diferentes, pero eso no quiere decir que no vaya a poder conectar con usted o con usted porque piensan de manera diferente. Perfectamente podemos tener una conversa y tratar de navegarla la manera que podamos encontrar aquellas cosas que nos unen, aquellas cosas que compartimos, porque sabemos la importancia que tiene la interacción humana. Somos seres sociales y el hecho de conectar los unos con los otros nos hace sentir bien. La oxitocina, la hormona de la conectividad, la hormona del amor que se le llama, se libera cuando nosotros logramos interacciones genuinas. Por lo tanto, saquémonos estas máscaras de que yo soy así, de que estas son mis creencias y estas son las correctas. Tratemos de abrirnos y, como decía, tratemos de buscar, de explorar aquella historia que todos somos historias diferentes. Por lo tanto, empecemos a tener una actitud y a poner la atención en aquello que genera unión y no que nos separa. Porque cuando trabajamos en comunidad, podemos lograr más cosas, podemos lograr dar más oportunidades a quienes no las están teniendo. Y que el hecho de volver a la vida en comunidad y de vernos y reconocernos desde una nueva mirada, como muy bien lo dice Cristian durante la conversa, viene desde un cambio interno. Porque si esperamos que ese cambio venga de afuera, quizás estemos esperando 1000 años. Un cambio de actitud, un cambio de ver la realidad, de ver cómo funciona. Estamos todos conectados. Y esto no solo como una idea linda, sino que culturas ancestrales lo vienen diciendo hace mucho tiempo, que somos un organismo, igual que nuestro cuerpo está formado a través de diferentes grupos de células que trabajan todos en conjunto para mantenernos con vida. Una comunidad es eso, diferentes grupos o individuos trabajando por un bien mayor. Nuestro cuerpo es una comunidad de trillones de células. Eh, el mundo entero, el planeta Tierra, es una comunidad de seres vivientes que permiten la vida. Y sabemos el desequilibrio que hemos producido como humanos, producto principalmente de pensar que estamos separados a esto, que estamos separados al otro, que estamos separados a la naturaleza. Hemos tratado de manera tan irrespetuosa, grotesca a la naturaleza, por vivir pensando que está separado de nosotros, de que el hecho de explotarla no tiene repercusiones en nosotros mismos, pero si cambiamos la manera de ver y nos damos cuenta de que lo que está allá afuera está aquí adentro, de que el daño que podamos hacer afuera, sea un ser humano, un ser vivo, también lo provocamos de cierta forma nosotros, entonces se produce este cambio y empezamos a tener más cuidado en cómo nos tratamos, en nuestras acciones. Así que son pequeñas cositas que tienen que ver con este cambio de paradigma que se viene dando ya hace algunos años y que tiene que ver con el cambio de visión de la realidad. ¿Qué significa eso desde un punto de vista práctico? Lo mismo que estábamos hablando, que empecemos a observar nuestras acciones y empezar a cambiarlas, porque todos queremos retomar este equilibrio, todos queremos sentirnos bien, estar bien. Y para eso tenemos que hacer cosas. Tenemos que cambiar
aquellas actitudes que nos separan, aquellas actitudes que nos desconectan. Empezar a dejar un poquito de lado el teléfono, empezar a conectar más con nuestras familias, a hablar más, a sonreír más. Son pequeñas cositas. Así que bueno, espero que hayan disfrutado la conversa y que apliquen estas pequeñas cositas. A veces uno se olvida, a veces uno cae en el antiguo yo, pero siempre está esa atención que nos toma y nos trae al presente y nos dice, acuérdate que somos un organismo, una gran comunidad unida. Estamos todos trabajando en conjunto. Así que un abrazo gigante y nos vemos en el próximo episodio.